Bienvenidos a un capítulo más de esta serie de videos que he estado titulando Criterios Constructivos. El día de hoy les voy a hablar acerca de cómo se calcula el material en la oficina y cómo se calcula el material en la obra. Estas dos formas de calcular el material son válidas, pero debemos de entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces en las obras hay un problema de comunicación y no se entienden entre ambas partes. Hay personas que, por ejemplo, están en la oficina y nunca se han ido a asomar a la obra. Y lo mismo pasa en la obra, tampoco saben de la oficina. Pero algo que es muy importante es entender principalmente el lenguaje en el que se habla en las obras, porque es ahí donde se ejecuta la obra. Yo pienso que saber cómo se calcula el material en la obra es lo más importante, porque como te digo, ahí está el resultado final de la obra. A lo mejor aquí planean, pero aquí ejecutan, y esto es mucho más importante que esto, desde mi punto de vista. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un despacho de ingeniería o un despacho de arquitectura o tienes una constructora, yo creo que esto te va a interesar. También si tú eres maestro de obra, pues te va a interesar, o si eres un ayudante. Ahora, si eres una persona que quieres hacer alguna remodelación en tu casa y lo quieres hacer tú mismo, pues también tienes que saber cómo hablan estos y cómo hablan estas personas. Porque a lo mejor vas a estar investigando y cuando investigues a lo mejor te lo va a explicar una persona que está aquí. O a lo mejor te lo va a explicar una persona que está de este otro lado. Y tienes que diferenciar eso porque los dos no hablan de la misma forma, usan diferentes términos. En un video anterior yo te hablé de la elaboración del concreto con una resistencia de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vamos a estar utilizando este ejemplo para explicar este tema. Y básicamente en la oficina, en los despachos de arquitectura o de ingeniería o en las constructoras, ellos calculan las cantidades de material con esta forma. Ellos van a utilizar como unidad de medida la tonelada, el metro cúbico, van a utilizar el metro cuadrado, van a utilizar metro lineal, van a utilizar varias cosas como esto que están viendo aquí. Pero en la obra, pues no van a medir el material de esta forma. Ellos lo van a medir, por ejemplo, en el caso del cemento, lo van a medir por medio de los bultos. ¿Por qué? Porque el cemento lo venden en bulto. Si tú vas a una ferretería, el cemento no te lo van a vender de esta forma. Hay lugares donde lo venden de esta forma, pero no es muy popular. Porque esta forma de comprar el cemento a lo mejor sí la encuentran, pero cuando compran los materiales a granel, o sea, cuando compran los materiales de forma suelta. Por ejemplo, las concreteras compran el cemento en una especie de pipas y el cemento se los venden sin envoltura, sin nada, les venden el puro polvo. Pero en la ferretería pues no lo venden así, en la ferretería lo venden por bulto. Entonces un maestro pues lo que va a decir es que él va a necesitar cierta cantidad de bultos de cemento. Entonces si te está pidiendo cierta cantidad de bultos de cemento, tienes que checarlo. Si él quiere hacer, por ejemplo, un metro cúbico de concreto, pues te tiene que pedir esta cantidad de bultos de cemento. No te puede pedir más, porque si te está pidiendo más, quiere decir o que lo está utilizando mal, o que lo está desperdiciando, o incluso en las obras se da mucho que se lo roban. Entonces debes de checar esto, debes de analizar estas dos cosas. Entonces, si tú, por ejemplo, estás encontrando esta información de esta forma, la tienes que traducir a esta otra forma. Entonces, esto que está aquí y esto que está acá es lo mismo, pero está medido en diferentes unidades de medida. Como te digo, aquí por ejemplo el cemento está medido en toneladas y aquí está medido en bultos. Aquí la grava la están midiendo en metros cúbicos y aquí la grava la están midiendo en botes. Por ejemplo, el agua, aquí pasa lo mismo, aquí la están midiendo en metros cúbicos y aquí la están midiendo en botes. Esto es solo una pequeña parte de la explicación de cómo hablan en una oficina y de cómo hablan en una obra. Pero creo que lo más importante se entendió, y es que cada una de estas personas que trabajan en una obra hablan de forma diferente, y entonces debemos de investigar. ¿Para qué? Pues para que nos podamos comunicar un poquito mejor. Y pues hasta aquí vamos a dar por concluido este video. Ya sabes que si te está gustando este tipo de contenido, me puedes apoyar compartiéndolo con tus amigos, te puedes suscribir al canal o bien me puedes dejar algún comentario. Cualquiera de estas cosas que hagas para mí sería de gran ayuda. Me despido, mi nombre es Daniel Jiménez, hasta la próxima.